Bienvenidos a Preintegración en Latinoamérica. Mi nombre es Maite, yo trabajo para el Goethe Institut de Buenos Aires. Y Preintegración es un programa del Goethe Institut que ofrece asesoramiento tanto individual como grupal a ciudadanos de terceros países. Y que están planificando migrar a Alemania, ya sea por cuestiones profesionales o familiares. Asesoramos, orientamos y ofrecemos seminarios web como este, también seminarios presenciales y talleres sobre temas de vivir y trabajar en Alemania. Y una gran cantidad de información de respaldo que encontrarán en nuestras páginas web de sus respectivos países. Hoy presentamos el tema homologación de títulos para profesiones reguladas de la mano de nuestros colegas Ulrike Oeger y Manuel Psa de la Oficina Central de Homologación de Títulos Profesionales, la ZSPA, que es un servicio de la Agencia Federal de Empleo de Alemania, la Bundesagentur für Arbeit. Dejaremos abierto el chat acá en el pie de pantalla, en las preguntas y respuestas. Ahí pueden plasmar sus preguntas que sean las genéricas. Si son casos muy particulares, individuales, les aconsejamos escribir luego a las direcciones de preintegración o de la misma ZSPA. Trataremos al final de la presentación responder la mayor cantidad de preguntas o iremos contestando en el mismo chat. Esta presentación la vamos a estar enviando un par de días posterior al webinario y también estaremos grabando el mismo para que lo puedan rever. Me gustaría hacer una pequeña encuesta y después ya paso la palabra a mi colega Ulrike y Manuel. Acá. A ver. No, esto super here. Vamos. Ah, ¿qué pasó? No me la deja. Frage neu starten. Hier. Bueno, agradezco su participación. ¿La están pudiendo observar? Ah, ellos están contestando los primeros. Muchas gracias. Vamos a dedicarle un minutito para recibir las respuestas. Oh, tenemos 198 participantes. Gracias por su interés. Bueno, dejaremos unos segunditos más. Están todos muy voluntariosos. Muchas gracias. Bueno, ya cortaremos acá. Seht ihr die Ergebnisse? Ich kann die nicht sehen. Ja, wir sind sie. Ja. Super. Bueno, muchas gracias. Ulrike, te paso la palabra. Bienvenidos y gracias por esa información que brindará. Gracias, Maite. Hola, buenos días y bienvenidos. Buenas tardes aquí en Alemania. ¿Podemos ver la presentación, por favor, Maite? Yo soy Henrike. Junto con mi colega Manuel les voy a presentar hoy algunas informaciones sobre la homologación de títulos en Alemania. Manuel y yo trabajamos en la Agencia Central de Servicios para la Convalidación Profesional.
Es muy importante que sepan que nosotros no decidimos sobre la homologación, sino nosotros aconsejamos sobre este tema. Nuestro consejo es gratuito y voluntario. Mientras ustedes todavía se encuentran en el extranjero, pueden contactarnos por teléfono o por correo electrónico. Nosotros aconsejamos normalmente en inglés o alemán. Tal vez te preguntas si necesitas la homologación para trabajar. Tal vez no sabes si tu título se puede homologar en Alemania. Durante esta presentación vamos a contestar a muchas de estas preguntas. Nos puedes poner tus preguntas en el chat o en preguntas y respuestas. Pienso que no podemos contestar a cada una de ellas. Sin embargo, al final de la presentación tenemos algún tiempo y vamos a echar un vistazo a algunas de estas preguntas. También les vamos a dar nuestros datos de contacto al final de la presentación. Por si acaso que tienen una pregunta muy personal, muy detallada, nos pueden escribir. Nächste Folie bitte, Maite. Nächste Folie. Ja, danke. Les presento, eine davor wieder. Les presento la agenda de hoy. Primero vamos a hablar sobre quién necesita la homologación. Luego van a seguir algunas palabras generales sobre el reconocimiento profesional, o sea, la homologación en Alemania. Después les vamos a presentar la homologación para profesionales en el sector de la salud. Luego el sector de la pedagogía. Después presento la homologación para ingenieros y arquitectos, abogados también. Y al final vamos a explicar algo sobre la nueva ley de inmigración de Alemania. Nächste Folie. ¿Quién necesita la homologación? Para trabajar en Alemania, uno tiene que ser un profesional. Pero eso, ¿qué significa ser profesional? En este sentido, en este contexto, significa que debe tener un título universitario o una formación profesional que sea reconocida estatalmente por el país donde se ha tenido esta formación y debe haber durado por lo menos 2 años. Si se necesita la homologación o si tal vez también se puede trabajar sin homologación, lo vamos a explicar enseguida. Existen requisitos legales relacionados con las profesiones reguladas. No sé si lo han escuchado alguna vez, las profesiones reguladas, que son básicamente, se puede decir que son las profesiones de salud y pedagogía. Por ejemplo, médico, enfermero o enfermera, profesor infantil o fisioterapeuta y mucho más. El reconocimiento, o sea, la homologación de su título es obligatorio si desea trabajar en una de estas profesiones, las profesiones reguladas en Alemania. También se necesita la homologación si uno quiere utilizar el título profesional, por ejemplo, de ingeniero o arquitecto. Nächste Folie. Bueno, voy a seguir. Buenos días desde Alemania. Gracias por su interés. Les voy a explicar un poco el procedimiento de la homologación, porque eso es casi igual en todos los estados federados.
al principio también en nuestro asesoramiento asesoramos sobre la profesión de referencia en Alemania. O sea, si uno es enfermero en Argentina, va a ser enfermero en Alemania. Por ahí no hay ningún problema. Entonces se puede seguir con el siguiente paso. Pero en el sector de la pedagogía, por ejemplo, ahí hay un montón de profesiones de referencia. Entonces no es tan fácil de identificar la profesión correcta, ¿ya? Por eso puede tardar un poco, pero tenemos los remedios para identificar esa profesión aquí en Alemania, ¿no? También hay que identificar el órgano responsable en Alemania, porque la educación es parte de los estados federados y entonces cada estado tiene su derecho y su proceso, ¿no? Tenemos, como son tantas profesiones, tenemos más de 1000 órganos responsables de homologación. Y ahí también damos una orientación, porque si no es muy complicado, ¿no? Bueno, el siguiente sería, todo esto hacemos mientras ustedes están todavía en el extranjero, ¿ya? Es nuestro servicio, como ha explicado Enrique. Después sería reunir todos sus documentos y ahí vamos a preparar sus documentos para la solicitud de homologación. Ahí depende del sitio, pero normalmente hay documentos en original, esos documentos hay que firmarlos, hay otros documentos que hay que entregarlos en copias certificadas de la Embajada de Alemania o del consulado, y también hay que realizar traducciones, ¿ya? Todo ese proceso ya no es tan complicado como era hace unos años, porque muchos sitios están ofreciendo también la posibilidad de entregar sus documentos en línea, ¿ya? Pero hay diferencias, no todos los estados funcionan de la misma manera, ¿ya? Bueno, si todos los documentos están entregados y completos, van a recibir una confirmación y de ahí empieza el examen de homologación. Y eso tarda más o menos 3 meses. Y después de 3 meses van a recibir una resolución oficial de ese estado y con un resultado. Y ahí en esa resolución van a desglosar todos sus horas, sus materias que todavía falten, ¿ya? Porque esto no es, es una adaptación al mercado alemán. Ustedes ya son profesionales, no tienen que ir a la universidad de nuevo, pero se trata más bien en adaptar su cualificación a la cualificación alemana, ¿ya? Y como los países son diferentes y también las leyes, es evidente que siempre hay una diferencia, ¿ya? Y en esa resolución desglosan exactamente las diferencias y lo que todavía tienen que recompensar, se llama, ¿ya? Y eso se recompensa en una medida de compensatoria. Eso puede ser mientras uno está trabajando, ¿ya? Normal en su empresa, o quizás si es de teoría, tiene que ir a una escuela de formación profesional o a la universidad. Eso depende de la profesión, ¿ya? Y bueno, esa medida puede durar unos meses o un año. Eso depende, ¿ya? De la resolución. Pero normalmente ya ganan dinero, o sea, están ya trabajando y al mismo tiempo están cumpliendo y llenando su homologación. Y cuando esté todo completo, también su nivel de idioma, ahí tienen homologación completa, ¿verdad?
Bueno, podemos seguir con la siguiente página. Enrique, Gracias, ¿dónde está? Manuel. Ya veo que hay muchísimas preguntas en el chat. Si no podemos contestar todas, por favor, escríbanos, ¿ok? Pero vamos a tratar de contestar muchas de esas preguntas que son muy buenas preguntas, de verdad. Bueno, en continuación voy a presentar las profesiones en el sector de salud, o sea, algunas de esas profesiones. La homologación para, por ejemplo, enfermero, fisioterapeuta, paramédico, tecnólogo médico de radiología o laboratorio. Pues se puede decir que hay una gran necesidad, sobre todo para enfermeros o enfermeras. Lo que sí aplica a todas estas profesiones es que son profesiones reguladas, como lo expliqué antes, ¿no? Es decir, que de todas maneras se necesita una homologación para obtener la licencia para trabajar. También se necesita un B2 de alemán para obtener la licencia profesional. Para participar en una medida de adaptación se necesita un nivel de alemán de B1. Eso también significa que para viajar a Alemania y para empezar con esta medida adaptatoria, si eso sea necesario, uno tiene que aprender el alemán en su país hasta aquel nivel, hasta el B1. Normalmente, para solicitar la visa para trabajar en Alemania o para participar en la medida de adaptación, también se requiere este nivel de idioma. Hemos hablado de medida de adaptación. ¿Qué es eso? Lo voy a explicar enseguida. Si participan, si solicitan este examen de equivalencia, hay varios posibles resultados. En la mayoría de los casos se obtiene una homologación parcial. ¿Pero qué significa eso? ¿Y por qué no se obtiene la plena homologación? ¿Qué significa? Pues eso no quiere decir que una formación sea mejor o menos bien que la otra, sino simplemente que es diferente la formación en el sector de la salud en Alemania de otros países. Por ejemplo, en Alemania, durante la formación para, por ejemplo, ser enfermero, hay muchísima práctica. En muchos países del mundo es mucho más académico que en Alemania. En Alemania más o menos la mitad son prácticas. Si uno, por ejemplo, tiene una formación que es más académica con menos prácticas, pero después tuvo mucha experiencia laboral en su profesión, no en otra cosa, y también que esta experiencia laboral se puede comprobar, eso puede significar un mejor resultado para la homologación, hasta que en algunos casos se obtiene la plena homologación. Si uno tiene una formación que sí fue más o menos académica, pero con mucha experiencia laboral en su profesión, puede ser que se obtiene la plena homologación sin tener que participar en una medida de adaptación. Pero en la mayoría de los casos que hemos visto, sí se destacan algunas diferencias. En consecuencia, eso significa que una vez en Alemania se tiene que participar en esta medida de adaptación que puede ser tanto teórico que práctico. Normalmente en este sector lo que falta son prácticas. Eso también significa que la medida de adaptación no siempre es igual, eso es individual en
cada caso se toma este examen y para ver cuáles son las diferencias. Depende del contenido de los estudios y de la experiencia laboral que uno tiene. Si se puede trabajar sin homologación, lamentablemente no se puede trabajar en este sector sin homologación. Nächste Folie bitte. Ya, voy a continuar. Muchas gracias por su interés y sus preguntas. Acabo de poner nuestro correo electrónico en el chat porque tienen muchas preguntas sobre su caso, su profesión, y eso es imposible a contestar ahora. Mejor sería que nos escriban un correo y ahí podemos contestarles, ¿ya? Voy a seguir con el tema de los profesores. Hay una gran necesidad en Alemania de profesores. Bueno, pero también hay que tener un gran nivel de alemán para ser profesor en el sector público, ¿ya? Hay diferentes tipos de escuela en Alemania. Hay la escuela normal, la primaria, la secundaria, como en todos los países, pero también hay escuelas especiales, también con primarias, hay escuelas de formación profesional. Entonces, la profesión, también hay muchas profesiones que se pueden homologar, ¿ya? Porque uno es profesor para un colegio especial, ¿no? Por ejemplo, secundaria o escuela de formación profesional, eso depende, ¿no? Es una profesión regulada también. Se necesita la licencia para trabajar como profesor en el público, ¿ya? Para obtener la licencia se necesita la equivalencia completa y eso puede tardar entre 1 y 3 años. Pero en ese tiempo ya uno está trabajando como profesor, ya tiene su sueldo, pero puede ser que al mismo tiempo tiene que ir a la universidad para hacer, no sé, un seminario de didáctica, por ejemplo, porque eso le faltaba, ¿ya? Eso puede ser posible. Y una cosa en Alemania, los profesores normalmente enseñan 2 asignaturas. O sea, si usted es profesor de inglés y quiere trabajar en Alemania, no solamente para el público necesita el C2, sino también una segunda asignatura. También hay excepciones. Digo que hay estados federados donde se puede homologar su título con solamente una asignatura. Eso es posible, pero en la mayoría se piden 2 asignaturas como profesor. En ese trabajo no se puede trabajar sin homologación en el público, solamente en el sector privado, ¿ya? Bueno, yo creo que podemos seguir con la siguiente página. Esos son educadores infantiles. Ahí hay muchas profesiones. Tenemos educador infantil. Esa profesión existe de manera académica y también en formación profesional. Es el nivel más bajo, ¿no? También hay educadores curativos. Ahí también hay una versión académica y otra de formación profesional. O sea, hay muchas profesiones de referencias. Pero hay una gran necesidad de educadores infantiles para las guarderías en Alemania. O sea, pero hay diferentes estados federados, entonces cada estado tiene su propia
sus propios documentos que pide y sus propios requisitos, ¿ya? Para obtener la licencia se necesita también la homologación completa y un nivel de alemán de B2. Hay estados federados donde se pide un C1, pero en la mayoría se pide un B2. Duración de la medida de adaptación es aproximadamente 1 año, pero eso depende de sus documentos que hayan entregado, ¿ya? Si tienen mucha experiencia y pueden entregar cartas laborales como pruebas, ahí se reduce su tiempo de adaptación. Hay una cosa especial en Alemania en la profesión de un educador. Los educadores en Alemania no solamente pueden trabajar con niños, sino también con jóvenes e incluso con adultos. Eso es una especialidad. Y para tener la homologación completa, les pueden pedir de hacer unas prácticas en su tiempo de adaptación para tener todos los conocimientos de esa profesión, ¿ya? Bueno, no se puede trabajar sin homologación. Si quieren el título alemán, necesitan la homologación, ¿ya? Bueno, seguimos con la siguiente página. Gracias, Manuel. En continuación, presento las profesiones ingeniero y arquitecto. Vi que hay muchas preguntas sobre ingenieros en el chat o en las preguntas y respuestas. Espero que pueda contestar algunas de estas ahora. Si no, escríbanos y lo vamos a contestar. Ingeniero en sí es un título profesional protegido. Eso significa que se necesitará una autorización del Colegio de Ingenieros para utilizar el título profesional. Ingeniero en sí no necesariamente es protegida, pero el uso del título sí. El título profesional de arquitecto también está protegido en Alemania. No vi preguntas de arquitectos, no sé si hay en este grupo, tal vez, por eso lo explico también. Para utilizar el título de arquitecto en Alemania, uno debe estar inscrito en el Colegio de Arquitectos para también llamarse arquitecto. Pero eso se hace después de entrar en Alemania. Sin embargo, como ya mencioné, ingeniero, el trabajo en sí no está regulado. Por eso también se puede trabajar sin llevar este título, sin llamarse ingeniero tal y tal, es decir, sin homologación. Por ejemplo, si uno quiere trabajar en una oficina de ingeniería, se puede necesitar una evaluación del título de la ZAB. También vi una pregunta sobre la ZAB en el chat, por eso también lo voy a tratar de contestar ahorita. Se puede necesitar una evaluación del título de la ZAB o una prueba de su base de datos que se llama ANABIN para ver si ha sido evaluado este título anteriormente. La ZAB es un órgano oficial de Alemania que evalúa títulos profesionales extranjeros. Atención, eso no es una homologación, simplemente confirma que existe un título académico y también confirma el nivel de este título académico. Puede ser que se requiera para solicitar la visa. En muchos casos, si un título ya ha sido evaluado y se encuentra en esta base de datos, ANABIN,
ya no es necesario solicitar la evaluación. Si trataste chequear en Anabin, si está y no estás seguro, escríbenos y lo podemos chequear juntos, ¿no? Bueno, sin estar inscrito en esta lista o sin tener el título ingeniero, por regla general, tendrá menos responsabilidades y, por ejemplo, no puede aprobar proyectos. Sin embargo, se puede buscar un trabajo sin homologación, simplemente con la evaluación de títulos de la ZAB. El nivel de idioma que se requiere para trabajar como ingeniero, pues es una cosa muy individual y depende de la empresa en la que va a trabajar. Algunas trabajan en inglés, pero les digo que en Alemania, en la mayoría de los casos, se habla alemán y se necesita también alemán, pero el nivel depende, ¿no? Si también se habla inglés o simplemente alemán. Sin embargo, también la embajada puede exigir un cierto nivel de alemán. Se puede decir que se debe garantizar que el trabajo puede ser efectuado con el nivel de idioma que uno tiene. Nächste Folie, bitte. Hablamos ahorita de abogados. También vi algunas preguntas en el chat de abogadas o abogados. Es una profesión regulada en Alemania y bueno, depende del derecho nacional. Por eso no se puede homologar en Alemania. Un abogado en Argentina, Perú o Chile no es abogado en Alemania, es diferente, ¿no? La ley. Una excepción son los abogados europeos. Si no se puede homologar, ¿eso significa que uno no puede trabajar en Alemania? No, por supuesto no. Abogados también pueden solicitar una visa, como lo expliqué anteriormente, ¿no? Con la prueba de la ZAB. Y pueden pedir una visa para trabajar o para buscar trabajo en Alemania, por ejemplo, para trabajar en la administración pública o algo así. Para eso se necesita un alto nivel de alemán. Ahorita Manuel les va a presentar algunas novedades que hay gracias a la nueva ley de inmigración en Alemania. Nächste Folie, bitte. Sí, gracias, Enrique. Sí, ya tenemos algunos cambios que están ahora, a partir de marzo, existe la cooperación para la homologación. Y eso, la idea es que la persona profesional venga a Alemania y después empiece su homologación, ¿ya? ¿Qué se necesita? Se necesita una cualificación reconocida en el país de origen, mínimo de 2 años, como ya ha dicho Enrique. También se necesita una oferta de empleo en Alemania, o sea, una empresa, un empleador. Y ese empleador tiene que asegurar que se realice la homologación, ¿ya? Hay un margen, un plazo. Dentro de ese margen hay que iniciar la homologación. Y formalmente se necesita un nivel de A2 de alemán. Eso es muy poco y yo no lo veo muy realista porque con un A2 uno no se puede trabajar, ¿ya? O sea, B1 e incluso más, porque tienen que tener en cuenta que una vez en Alemania, con el cambio, todo es nuevo y ahí tienen que aprender el idioma, ¿no? Claro, un idioma se aprende mejor en el trabajo
porque uno está en contacto con muchas personas, pero A2 veo un poco, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que si uno quiere iniciar el proceso de homologación más tarde en Alemania, tiene que saber los documentos que se necesite ahí, ¿ya? Porque lo veo muy complicado de ir a Alemania y volver por algunos papeles que les pide ahí el órgano de homologación, ¿ya? Entonces, aconsejamos ya de informarse antes, porque los empleados normalmente no lo saben, ¿ya? O sea, hay que saber, hay que tener un listado de documentos, por ejemplo, cartas laborales y esas cosas, hay que conseguirlos cuando uno está en su país todavía, ¿ya? Bueno, seguimos con la siguiente página, por favor, Maite. Hay otra novedad muy importante. Antes no era posible para auxiliares en enfermería de venir a Alemania con una visa. Ahora es posible desde ese mes, pero hay un pequeño problema porque hay una institución que facilita un documento que comprueba que su formación es de 2 años. Esto todavía no está en marcha. O sea, nos han informado que esto puede tardar hasta finales de abril para tener esa prueba, ese papel, ¿ya? Entonces, les pido que estén al corriente de eso. Yo creo que dentro de las próximas semanas, meses, se aclara, ¿ya? Pero va a ser posible para auxiliares en enfermería pedir una visa, buscar un empleo en una clínica y venir a Alemania para trabajar, ¿ya? Eso antes no era posible. Podemos seguir. Creo que ya hemos terminado. Quería decir algo sobre el Chancenkarte, ¿no? Es la carta, ¿cómo era la traducción? Chancenkarte, Enrique, ¿tú lo sabes? No me La acuerdo. tarjeta de oportunidades. Tarjeta de Así oportunidades, es. gracias. Ajá. Eso se inicia en junio, ¿ya? Y eso es un sistema de puntos para buscar un trabajo y según los puntos ya pueden acceder a esa visa y pueden trabajar hasta 20 horas a la semana, prácticas posible, pero más detalles les dará también Goethe, que va a hacer sesiones informativas sobre esos cambios de la ley, ¿ya? Entonces, creo que hemos terminado. Si lo veo bien. Enrique, ¿tú tienes Sí, otra gracias, cosa? Manuel. Muchas gracias por su atención y por tantas preguntas. Todavía queda un montón y seguramente no podemos contestar todas. Bueno, si alguien desea asesoramiento individual sobre la homologación, nos puede contactar preferiblemente por correo electrónico en inglés o alemán. Es que nuestros colegas normalmente no hablan español, por eso ofrecemos este asesoramiento en inglés o en alemán. Y bueno, ya vimos que la mayoría de ustedes ya habla muy bien el alemán, ¿no? Por lo menos un A1, A2. Pues si tienen Y preguntas, C1 también he y visto. uno también hubo, sí. Sí, también. Sí, también. Si tienen preguntas generales, también pueden consultar estas páginas web. Sobre todo les recomendamos el Make It in Germany, porque ahí también encuentran muchísima información en español sobre visa, homologación y buscar trabajo y todo eso. También la Anerkennung en Deutschland, eso es sobre la homologación.
Y el ANABIN lo mencioné antes, ¿no? Eso es la base de datos en que se puede encontrar su título y se puede ver si ya está evaluado su título. Acabo de poner esas enlaces, esas ligas en el chat también. Son muy útiles y creo que muchas de sus preguntas ya se contestan ahí, ¿ya? Make It in Germany, hay una página muy buena en español también sobre los requisitos para visa y sobre preguntas sobre Alemania. Hay muchísima información en esa página, Make It in Germany, y está todo, casi todo en español también, ¿no? Anerkennung en Deutschland, uno puede ver si, por ejemplo, ya sabe un estado federado a donde quiere ir en Alemania, ya puede ver qué profesión de referencia quiere y ya sale mucha información, ¿ya? Es una página muy útil para iniciar, para tener informaciones. Y ANABIN es la página de la base de datos. La mayoría de ustedes ya conocen esa página y tenían preguntas sobre, mi título no sale, pero en esa página también dan asesoramiento, ¿no? Y si no, por supuesto, pueden escribir a nosotros. Es siempre mejor de tener el título de ustedes y el plan de estudios. Ahí podemos decir más cosas, podemos analizar mejor su caso, ¿ya? Perdonen que no podemos ahora contestar a cada pregunta en el chat, son muchas preguntas, pero son muy individuales y eso se hace mejor luego en un correo personal, ¿no? Bueno, Maite, ¿cómo Bueno, seguimos? muchas gracias, Manuel y Ulrike. Es Henrike. Em, Disculpa. ya, Henrike es nombre de Henrike. mujer en Alemania, no Sí, es sí, Enrique. perdón. Bueno, yo creo que fue muy informativo. Obviamente es una presentación general, así como indicaron nuestros colegas, ustedes pueden hacer las preguntas individuales al mail que indicaron. También voy a compartir acá con ustedes, pueden entrar en contacto con preintegración en sus países. Acá les ofrecemos la página de los distintos países. Tenemos contacto en Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú. Así que, bueno, yo creo que hay un gran abanico. Las personas que trabajan ahí también están al tanto de las cuestiones particulares de cada país. Obviamente cuando se trata de temas muy a fondo sobre homologación, siempre lo indicado es contactar a los expertos de la ZSPA. Y yo creo que con eso podemos finalizar y agradecer a Enrique y Manuel su presencia. Seguramente vamos a volver a repetir el webinario que tuvo mucha Ojalá. acogida acá en nuestra región. Ja, wollt ihr noch irgendeine Frage beantworten oder machen wir lieber Schluss? Können wir gerne machen, vielleicht Sí. nur Eine rausgreifen, ne? Ich bin die ganze Zeit am Beantworten. Bueno, como tenemos un par de minutos, vamos a seleccionar algunas preguntas para contestar. Por ejemplo, vi por ahí si la profesión de Hebamme es reconocida en Alemania, de partera. Pues se necesita la homologación. Es una profesión en el sector de salud y se necesita homologación. Y otra vez, eso es una profesión que en Alemania hay mucha práctica durante la formación
no es, bueno, ahorita empezaron también a hacerla un poquito más académica, pero anteriormente era muchísima práctica. Por eso seguro que es muy diferente, pero se puede homologar y se necesita la homologación para trabajar como partera. Almut, Larissa, habt ihr Fragen? Viele Fragen. Son tantas las preguntas que cuesta acá. Ya, pero de las prácticas es verdad. Casi en la mayoría de las profesiones, la parte práctica ocupa la mitad de las horas. O sea, eso hay que tener en cuenta. Por eso es muy importante de tener cartas laborales, algunas pruebas de su experiencia práctica. Pero nosotros les podemos decir cómo se escribe y normalmente no hay problema, ¿ya? Pero no es la típica carta, la típica recomendación, ¿ya? O sea, no hay que tener la información que el señor o la señora tal ha trabajado muy bien, muy responsable, no, sino hay que tener una prueba de en qué sector, qué fue su función y ahí en cuántas horas, ¿no? ¿Cuántas horas? Jornada completa, parcial, y esas son las preguntas. Con los educadores también es importante con qué grupo de edad ha trabajado, ¿ya? Pero esos temas tratamos individualmente, ¿ya? Mejor. Bueno, algo que leo acá mucho es por la edad. Nos preguntan si existen límites de edad. Bueno, límites no, porque no queremos discriminar a nadie, pero hay un margen. Yo, por ejemplo, tengo 45 años. Si yo estuviera ahora en otro país, tendría que, en la embajada, tendría que demostrar que yo he ingresado a la renta, ¿ya? O sea, el Estado quiere evitar un poco que la gente mayor viene para luego jubilarse, ¿ya? Entonces, y ahí no sé exactamente cómo funciona, pero sé que las embajadas piden esas pruebas. O si esto no es suficiente, hay que tener un buen sueldo, ¿eh? Hay un límite de sueldo porque entre más uno gane, mejor está asegurado, ¿ya? En el país. Pero ahí tenemos colegas que lo pueden contestar mejor, porque trabajamos juntos con el Customer Center. Es un departamento en nuestra sección y ellos también ayudan a encontrar un trabajo, ¿ya? Pero ellos saben mejor las cifras exactas porque nosotros somos para la homologación solamente, ¿ya? Lo que vi también es que hay muchos ingenieros de distintas ramas y que consultan en específico, bueno, yo soy ingeniero químico, electrónico, pero como vos explicaste, Enrique, eso es, el título es ingeniero, partimos de esa base. Ya, yo también lo vi. Hubo mucho la pregunta, ¿puedo homologarme o debo homologarme? Y es pues más o mismo la misma pregunta, ¿no? Sí, normalmente sí se puede, pero no se debe, ¿no? Es que puede ser que se necesita algo que no es homologación, pero se necesita algo para solicitar la visa y eso no es homologación, sino una evaluación del título. Eso es mucho menos, es un papelito nada más y pues también cuesta algunos euros, por eso siempre les decimos mejor consultar la página web Anabin para ver si ya está evaluado el título y si ya está evaluado, ya no hace falta hacerlo y se puede buscar un trabajo y se puede trabajar sin homologarse en Alemania.
Pero si uno ya tiene muchísima experiencia, ya está en contacto con alguna empresa y la empresa quiere que esa persona que tenga como mucha responsabilidad en esta empresa, entonces sí, tal vez se necesita una homologación. Si el empresario quiere que esta persona lleve el título ingeniero para, no sé, guiar proyectos o algo así, ¿no? Ah. Espero que se entienda así más o menos. Sí, quizá, no sé si se puede agregar así, Enrique, corregime si estoy equivocada, pero una cosa es lo que pide la ley por ser una profesión regulada o Sí. no. Otra Ujú, cosa es lo que pide el empleador, ¿no? ujú. Lo mismo aplica para el idioma. Y una tercera cosa es lo que pide la visa, ¿no? Para Así emitir es, el así visado. es. Ajá, Entonces siempre así hay que es. tener esas tres cosas en Ujú, cuenta eh, para, Sí, para decidir, ¿no? Si homologar o no. Y así nosotros, también, es, ¿verdad? no sé si nos pueden compartir si genera alguna ventaja a la hora de buscar trabajo también la Ujú. homologación. Eso bueno, depende del caso individual, de verdad. Puede ser que una persona tiene una profesión y se recomienda homologarse y otra que tiene la misma profesión, pero no se recomienda. Eso depende realmente de la situación individual. eso depende también de la necesidad, ¿no? Y de tus chances en el mercado laboral. Pero nosotros siempre intentamos de asesorar según la necesidad, ¿ya? Por ejemplo, si es solamente para la visa, si necesita una prueba solamente para la prueba de tener un título académico, eso con Anabin funciona perfectamente y las embajadas lo hacen, ahí no hay problema. Pero si también quiere echar candidaturas, ¿no? Ahí una evaluación de la ZAB puede ayudar, porque es un documento en alemán, es oficial y es algo más que un PDF de Anabin, ¿ya? Pero yo hablaría antes con los que conozcan ahí el mercado, ¿ya? Nosotros para la homologación no sabemos en qué, por ejemplo, ingeniería, en qué sector ahora hay una gran necesidad o no, pero por eso trabajamos juntos con el Customer Center y ellos ocupan los puestos libres, ¿ya? Con ustedes. Entonces, nosotros hacemos la homologación y luego pueden hablar con los compañeros del Customer Center. Esto incluso se hace antes, ¿ya? O sea, ya pueden entrar en contacto con ellos para informarse, porque entiendo que uno quiere saber si vale la pena de aprender alemán, porque luego quiere tener un trabajo, ¿ya? Y eso podemos ofrecer. Tanto es como es el título válido para la homologación, y también hay una necesidad en el mercado de trabajo. Eso podemos ofrecer, ¿ya? Ujú. Gracias. Eh, no sé si quieren cerrar con alguna última pregunta. En el caso que la persona tenga dos titulaciones, eh, Sí, buena ¿qué se pregunta. recomienda homologar? Em, Hombre, eso es la decisión individual de cada uno. A lo mejor podría ganar más dinero con una, pero le gusta hacer la otra, ¿no? Pero ya, también normalmente al inicio la gente envía sus títulos y nosotros miramos, dónde hay una chance. También hay que tener en cuenta el nivel de idioma, ¿ya? Por ejemplo, si uno tiene un A1 en alemán y quiere ser profesor en el sector público con un C2, eso conseguir en el extranjero lo veo muy complicado, ¿ya?
porque es mucho dinero y tarda mucho tiempo. Y en el extranjero es más complicado de aprender un idioma. Y ahí, si esa persona tiene otro título con que puede venir a Alemania fácilmente o mejor que con lo del profesor, eso, claro, es el camino, ¿no? De venir para trabajar, para ganar su vida, para aprender el alemán y luego en el futuro quizás hacer la homologación como profesor con el C2. Eso, ese camino y claro, esa es más eficaz y nosotros lo tenemos también en cuenta en el asesoramiento, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Bueno, voy a mostrar una vez más los contactos para todos. Tenemos el contacto acá de la ZSPA, el mail recognition@arbeitsagentur.de y también las páginas. Les recuerdo que vamos a estar enviando esa presentación. Y Y una cosa, me gustaría añadir, si uno no habla alemán o inglés, se puede recibimos correos muy cortos, ¿ya? Mira, aquí tengo mi título, me gustaría saber si se puede homologar, ¿no? No pasa nada, ¿ya? Esto se traduce con un traductor del internet, pero ya podemos entrar en contacto, no hay problema, ¿ya? Y les comparto una vez más la forma de contactar a Preintegración en sus países y para que no se queden con dudas, escríbanos y bueno, estaremos compartiendo también la grabación de este webinario. Y les recuerdo que vamos a tener estos eventos próximos sobre el sistema de salud el 21 de marzo, cómo postularse el 27 de marzo, en mayo sobre las novedades de la ley migratoria y también cómo encontrar trabajo. Todo eso encuentran en nuestras páginas web. Bueno, muchas gracias Enrique y Manuel por ese aporte valioso. También Gracias a a mis ustedes compañeras, por la Gracias. invitación. Larissa y Almut. Y bueno, y gracias a todos los participantes. Y bueno, estamos en contacto.